que llaman algunos o muchos dictadura del tupper? Sabemos que este término no es nuevo para nadie, ya que se acusaba a algunos comedores u organizaciones sociales de ejercer esa dictadura del tupper. Lo que denuncia el gobierno presentando casos aislados de siniestros delitos propios del capitalismo que ellos mismos pregonan, hoy es lo que vergonzosamente hace. La dictadura del tupper es otro de los tantos clichés que usa la gente de bien para la acción de quienes controlan la vida de otras personas con sus necesidades básicas insatisfechas, apuntando a cualquiera que esté cerca de los más humildes y transfiriendo o blanqueando que como toda dictadura, la del tupper es facultad y distingue y mantiene tranquilo al Estado del embate de los hambrientos. Sin el Estado, ninguna de las atrocidades del capital serían posibles. El gobierno de Javier Milei está llevando adelante un plan de ajuste tan criminal que él mismo define como el mayor de la historia universal. Más allá de que es una grosería tan tamaña que se olvida o no menciona ya a la casta. Como sea o como se dibuje, es otro ajuste que somete al pueblo a mayor miseria, si la hubiera y fuera posible, que se sigue desarrollando más que sin importar las consecuencias sobre los que menos tienen sino precisamente contando con ellas. Algo así como un Lord Farquaad del siglo XXI, con olor a rancio, algo como esto. Por cualquier razón el vencedor fracasara en su empeño, el finalista sería el afortunado de ocupar su lugar. Y luego el siguiente y el siguiente. Es posible que algunos muráis, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a asumir. El no va más de la perversidad cuasi sociópata del gobierno, mientras el presidente sigue en su gira de las fotitos con celebrities, visitando a sus amigos, unos jabalíes y jabalinas embrutecidas, que tienen el descerebre que se puede sintetizar en el nombre de Bukele. Justamente al brutal presidente de El Salvador va a ir a visitar mientras los escándalos se le acumulan en el ámbito local. Al parecer este señor que dice odiar al Estado y es jefe de uno, supone que él mismo es su alcancía y que todos debemos pagarle sus gustitos personales de visitas a reuniones del tren fantasma de cada país del mundo. Para ustedes, gente, sin dudas que ajuste, ya que resultó que la casta eras vos. Y no es algo que digamos nosotros solites, hasta el FMI, pedidor serial de ajustes, le dijo que entendían su pasión por ellos, pero que afloje un poco. Y hasta las malas lenguas dicen que Estado Islámico aseguró que reconocen que han hecho cosas muy feas, pero que lo de Milei los asusta. Gente de la iglesia denunció que capital humano, de la ministra Petovelo, acopiaba 5.000 toneladas, o si querés decirle 5 millones de kilos, de comida en depósitos que están en lo que fuera Pepsico en Villa Martelli, mientras se les vienen negando a los comedores con la excusa de que encontraron que algunos de ellos son truchos. Es un vergonzoso apriete del gobierno a las organizaciones sociales que sostuvieron y aún siguen intentándolo la llegada de alimentos básicos a la población en los últimos 25 años, por lo menos. Juegan con el hambre de la gente y aún descubiertos, reaccionan poniendo excusas baladíes y siniestras. Ya deschavados, el vocero presidencial salió el 23 de mayo a reconocer que los alimentos existen y le echó la culpa de todo lo que pasa al gobierno anterior y que hay comedores truchos y bla bla bla, con una debilidad en la argumentación expresada en la hipocresía de su planteo. Si se lo aguantan, veamos lo menos siniestro de los discursos oficiales sobre esa huerfanita que es la responsabilidad cuando quedan expuestos en su perversidad. Vamos a las imágenes. Empiezo por la primera pregunta. Con respecto a los alimentos, no es como vos mencionás, o en la descripción que haces. Efectivamente, esos alimentos existen. Esos alimentos tienen diferentes fechas de vencimiento. No están por vencerse. Los que en tal caso o que tienen la fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y además están allí porque efectivamente la administración anterior, evidentemente, por las auditorías que ha hecho la ministra Petovelo, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían a la cantidad de gente que decían tener. Entonces efectivamente ocurrió el episodio que vos estás mencionando. Y por supuesto que los alimentos se van a repartir, ¿no? Es una obviedad. Y va a llegar a la gente que le tiene que llegar. Así que aprovecho, lamentamos enormemente el que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos
tenemos o nos da mucha pena esta presunción que hay con respecto a que cuando uno va a un supuesto comedor donde efectivamente se repartía alimento, que eso no exista. Así que una pena enorme que, como bien vos decís, en un país que el gobierno anterior dejó con un 50% de pobres, que es muy triste que haya ocurrido esta situación, así que lo lamentamos enormemente. Siguieron argumentando que esa comida está allí en caso de una catástrofe, como si el hambre que padecen vastos sectores de la población no lo fuera. Siguen en estado de negación y ensayan cosas más siniestras aún, saben que se les viene la noche por sus propias acciones y no las de terceros, pero no les importa nada, confían en que el ajuste lo van a meter a los palos y a como de lugar. Precisamente, es el caso de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que en la señal partidaria de Estado, La Nación Más salió a asegurar que los tienen guardados para que no se los roben. No me crean a mí, véanlo por ustedes mismos. Vamos a las imágenes. Sectores de la iglesia, si mal no recuerdo, es Monseñor Ojea, planteando la idea de que devuelvan la comida como si la tuvieran guardada, no sé, para no distribuirla. A ver qué es lo que dice la nota, pongámoslo. La iglesia reclama que el gobierno entregue rápidamente las cerca de 5.000 toneladas de alimentos que tiene guardadas. Es un mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad. En su mensaje por la solemnidad de la Santísima Trinidad, Monseñor Ojea mostró preocupación porque se pierda la sensibilidad a un derecho esencial primario como es el del alimento. El ministerio respondió, ¿no?, que no se las estaban guardando. ¿Cómo es el tema? Desde donde puede responder usted, ministro. No, el Ministerio de Capital Humano no se guarda nada. Todo lo contrario. Lo que no hace es permitir que se roben la comida. Entonces, yo creo que el Monseñor tiene que saber lo que estaba pasando. Y creo que es bueno poder decírselo, digamos, de frente, charlar con él. Es una persona muy abierta, muy amable, así que yo tuve el gusto de charlar con él. Ojea, así que creo que es cuestión de mostrarle la realidad. Mostrarle la realidad de lo que estaba pasando. Claro, lo que creo que muchos no tienen claro, sobre todo el sector del kirchnerismo, es que no se necesitan intermediarios, no se necesitan ni Beliboni, ni Pérsico, ni Menéndez, ni Grabois, para que le llegue la comida a la gente, ¿no? Además, al contrario. Además hoy se le ha puesto dinero a la tarjeta alimentar, que es mucho mejor que los comedores. Los comedores son lugares en los que por ahí hay líderes, por ahí dicen que van a comer 1.000 y van a comer 50. Sí. No sé si está Luis por ahí, pero Luis, hoy leí, Luis Gasuiga, 1.600 y pico de comedores. ¿Eran mentirosos, fantasmas o no estaban, no? Si estás armado, respóndeme. Pero eso es una parte. 1.600 comedores, sí. Lo que responde básicamente que vos decías, Ministerio de Capital Humano, es que siempre hay un Banco Nacional de Alimentos por si hay una catástrofe, por si hay una inundación. En el gobierno de Alberto Fernández también había toneladas de alimentos que estaban guardados esperando ser distribuidos por si pasaba algo extremo. No es que los van a dejar para que se venzan. Y este señor salió a decir que es todo mentira, ¿no? Pero ¿son más de 1.600, decías vos, Patricia? Bueno, porque una cosa es el que no existe y otra cosa es el que miente en la cantidad de raciones que dice dar, ¿no? Entonces uno va a un comedor que dice que le da a 1.000 chicos y uno se da cuenta que el espacio no da ni para 30. Que es mentira. Que es mentira. Que es mentira. Entonces, es decir, lo que ha sido la mentira del uso social, es decir, la esclavización de la gente. Yo lo leo todos los días porque todos los días recibo denuncias. Claro, y vos escuchaste los testimonios y los audios. Todos los Hay días. algunos audios que son desgarradores. Desgarradores, y todos los días escucho. Y ahora tuvimos, por orden del juez, que poner a una cantidad de personas para ser testigos protegidos. Por el orden de Sebastián Casanelo. En la causa que siguen, el fiscal Gerardo Policita y Sebastián Casanelo. Exactamente. Por miedo a que los maten. Wow. Para ir por miedo, ¿tienen miedo que los maten? Y un programa de testigos protegidos, ¿qué es? Digamos, que le digan algo, bueno, eso puede pasar. Pero pusieron como a 10. Wow. Sí, bueno, no voy a decir el número porque es un tema totalmente secreto. Yo lo vi en las informaciones, creo, ¿no? A 10 u 11, ¿no? Pero es algo muy fuerte, ¿no? Es decir,
que crean que, digamos, ¿por qué? Porque eso implica capangas, gente que habrán visto armada, gente que los habrá apretado muy mal, entonces gente que se va, deja todo, porque deja su casa para irse a un sistema así, implica que, bueno, agradecerle a esa gente la valentía que ha tenido, ¿no? De poder haber contado, y porque es el principio. Imagínense que nosotros ya tenemos más de 5.000 denuncias con datos efectivos en todo el país. Si se aguantaron la náusea que generó este juego, sus píloros están preparados para el siguiente nivel de repugnancia. El lunes 27 de mayo, la Corte Suprema de Justicia, ante una presentación del Dr. Juan Grabois, el juez federal Sebastián Casanelo le ordenó a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que arme un plan para la distribución inmediata de los alimentos que tiene amontonados en los depósitos de Villa Martelli. El gobierno, en vez de implementar los medios para que se entreguen los alimentos, a pesar de estar condenado por el Poder Judicial y sobre todo por la opinión pública, decidió apelar la medida. Más odio a los que menos tienen es imposible tener, pero este gobierno siempre va más allá de lo imposible. Se piensan mantener en su posición de hostilidad, y con Petovelo y sus ñoquis rugbyers a la cabeza. Capital Humano es la parte fundacional de este gobierno, el estercolero de todas las gestiones que les chukis de la ultra aborrecen. La ministra no puede caer, ya que si el Frankenstein presidencial debe subsistir y no puede quedar claro, al menos para la propia tropa, que es otra mentira más a 6 meses de haberlo creado. En la noche, el triunvirato de prensa de les Chukis, Majul, Trebuch y Rossi, en su espacio de alcahuetería serial nocturna, invitaron a la subsecretaría legal de Ministerio de Capital Humano, Leila Yani, para que bajara al público el cassette de control de daños de Estado, el cual, como es costumbre en burócratas desesperadas, solamente empeoró las cosas y dejó expuesto las mismas mentiras que gestiones anteriores. A continuación les brindamos un extracto de la patética defensa de los alcahuetes y tinterilles del escándalo de los alimentos acopiados. Vamos a las imágenes. La espada judicial del Ministerio de Capital Humano, ¿no? Con Leila Yani, subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano. Una línea sobre Casanelo. ¿Qué es lo que dice Casanelo en su fallo? Yo no le pedí al Ministerio de Capital Humano que devuelva inmediatamente. Eso fue lo que me pidió la fiscal. Pero yo lo que pedí es que me hagan una lista de cuánto y cómo lo van a hacer, de si están los alimentos, de si no están los alimentos. Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué? Y él dice, porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que a los jueces nos permite tutelar sobre un derecho, como es el derecho a alimentarse, y no ejecutar, pero sí tutelar. Así, y esto es mi opinión política, así le pone un poco de... Le pone una causa espejo, ¿no? Una causa espejo a la de Beliboni y otra causa espejo de Grabois. Claro, bueno, más simple. Y yo lo conozco a Casanelo, Yo ahí veo un juez con mucha técnica, pero también un juez jugando, o está jugando a la política, o se metió indirectamente por todos estos ruidos en la política. ¿Vos podés responder el Ministerio de Capital Humano la pregunta que generó esta sospecha de, yo lo llamo los gerentes de la pobreza? En primer lugar, sí quiero destacar una preocupación, porque realmente es preocupante que el Poder Judicial comience a meterse en cuestiones en donde no es competente, como son las cuestiones de administración pública y de las políticas públicas. Porque estamos empezando a ver que hay fiscales y jueces que tienen ganas de diseñar, ejecutar y llevar adelante políticas públicas. Entonces nosotros decimos, si hay fiscales y jueces que quieren llevar adelante políticas públicas, que renuncien al Poder Judicial, que se armen un partido político, que se presenten en las próximas elecciones y que las ganen. Nosotros no vamos a permitir que nos digiten y nos digan cómo administrar y qué políticas públicas llevar adelante. El gobierno de Capital Humano, desde que asumió la gestión, además de encontrar un sinfín de irregularidades que hemos denunciado por orden de la ministra Petovelo, porque si hay una ministra a la que no le tiembla el pulso a la hora de denunciar, independientemente de que caiga quien caiga, es a la ministra, Sandra Petovelo. Nunca dejamos de asistir a los sectores más vulnerables. Los estamos asistiendo mediante la tarjeta alimentar. Podemos mencionar ahí que desde que asumimos hasta el día de la fecha aumentó en un 138%. Estamos asistiendo también a los comedores mediante la tarjeta alimentar comunidad, el programa PNUD secos, PNUD frescos y PNUD focalizados. PNUD programa de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Sí, sí. Nunca hemos dejado de asistir a los sectores más vulnerables.
Lo que los Grabois de la vida, los Bebilones, los Emilio Pérsico no están bancándose es que nosotros venimos a romper las cajas que ellos digitaban con las organizaciones sociales que dirigían. ¿Se robaban la comida o la plata? Ambas cosas. Espere. Grabois, Pérsico y Belliboni se robaban la plata y la comida. Así es, porque mediante las cooperativas que creaban y las asociaciones civiles que creaban y las metían como unidad de gestión en el plan potencial de trabajo, pedían diferentes líneas de crédito para hacer, por ejemplo, guardapolvos o un sinfín de proyectos, sacaban la guita del Estado para fondear sus organizaciones sociales y hacer política partidaria. ¿Hacían rendición de cuentas de ese dinero? Debían hacer rendición de cuentas y te puedo asegurar que muchísimas no lo han hecho, como lo hemos probado en la justicia. Acá nosotros lo que pudimos detectar con la infinidad de irregularidades que hemos encontrado es que había un plan sistemático mediante el cual, con la bandera de la justicia social, decían desarrollar y ejecutar políticas públicas para beneficiar y para proteger a los sectores más vulnerables. Y nada de eso sucedía. ¿Qué hacían con este plan sistemático? Creaban cooperativas a través del INADES que las habilitaba a funcionar, se daban vuelta, iban a desarrollo social a pedir diferentes líneas de crédito. No les alcanzaba con utilizar la guita de todos los argentinos, sino que también iban por la guita de los sectores más vulnerables a quienes ellos decían proteger y cuidar. Y claro ejemplo es todas las denuncias que se recibieron en la línea 134, mediante las cuales amenazaban y extorsionaban a todos los beneficiarios del potenciar trabajo para que vayan a las marchas y actos políticos que ellos necesitaban. Una de las preguntas ¿es cierto lo que dice Grabois y lo que sospecha o dio lugar a la sospecha de la fiscal Ochoa y por lo que pregunta Casanelo, que hay alimentos que ustedes guardan y no reparten ante la pobreza y el hambre de la Argentina? ¿Ese dato es cierto? Los alimentos a los que se refiere Grabois, que son 5.000 toneladas de alimentos, te puedo asegurar que 3.000 toneladas, o sea, 3.150.000 kilos de esos alimentos que están en los depósitos de Villa Martelis y de Tafí Viejo de Tucumán, Tafí del Valle de Tucumán, perdón, corresponden a yerba mate. Acá traje, no vamos a mostrar la marca, yerba que es puro palo, los invitaría a probar, a ver si les gustan. Y lo no que soy yo especialista, pero yo veo yerba, qué sé yo. Sí. Tapale la marca, por favor, del otro lado. ¿Cómo, Camila? No, que fue el alimento que más compraron el año pasado. Por eso entonces yo le pregunto a Juan Grabois, a los exministros de Desarrollo Social, si con yerba se alimenta al pueblo argentino. Usted sabe, Luis, que en los sectores más vulnerables, en los barrios más vulnerables, en las villas, cuando no hay para comer, ¿qué toma la gente para engañar el estómago? Mate. A mí me da vergüenza que Grabois pida, mediante la fiscal Ochoa y Casanelo, que salgamos a repartir yerba. El resto de los alimentos que corresponde a algún aceite, alguna lenteja o algún puré de tomate, están ahí comprados por la gestión anterior y nosotros los vamos a utilizar y los estamos utilizando frente a diferentes crisis. Veníamos de un asistencialismo que duró durante muchísimos años y fue sostenido por diferentes gestiones de gobierno, que no solo no solucionó el problema de la pobreza, sino que lo perpetúa. Y además generó una expansión del clientelismo político. Nosotros venimos a realizar la asistencia directa al beneficiario, para que el dinero le llegue al beneficiario y a quien lo necesita y esa persona pueda elegir libremente qué alimento consumir. Las groserías de la subsecretaria Yani, repitiendo de memoria un libreto de control de daño con términos más adecuados en un mafioso barra brava y acusando al Poder Judicial, a la Iglesia y a todo el país prácticamente por denunciar este atropello, como vimos hace unos segundos. Pues bien, ese despliegue de farsas y patoteadas resultó ser una bazofia para parar la bola de nieve que se le venía armando al gobierno, las condenas sociales crecieron y se hacía imposible al 30 de mayo dar 2 pesos por la ministra Petovelo. Tienen que mantenerse allí mientras surja algo mejor. En el mientras tanto, Petovelo le indica al ejército que comience a distribuir los alimentos y echa a un funcionario de su cartera que quisieron hacer pasar como relacionado a esta cuestión y que al final su baja fue por otro tema de corrupción en capital humano y no por el tema de los alimentos acopiados. Terminaba la semana y el nombre de Petovelo se transformaba en todos los medios en sinónimo de vergüenza y maldad hacia los más humildes. Entonces el presidente decidió iniciar una cadena de tweets y retweets apoyando a la ministra y empezar la semana que viene poniendo al gobierno en la conversación, pero desde otro lugar. O eso es lo que pretenden, ya que una semana más con este tema en los medios los aniquilaría.